La primera práctica o ejercicio es realizar un programa que cambie un número decimal a uno binario, en el que inicio haciendo con una clase, con la cual es una práctica. Después hago un public static void main. Por consiguiente es un escáner donde me impide importar un java.util.scanner para poderlo utilizar. Después hago una declaración de variables donde declaro n, un residuo, un resultado igual a 1. Después declaro dos strings que es x y b. Después hago una cadena de texto donde es system.out.print, donde dentro de la cadena pido que ingrese un número, el usuario. Después hago que el número que el usuario ingrese se imprima o lo pida en un nextInt, porque estoy utilizando esa variable. Después el while me hace para poder ejecutar lo que es si el cociente es igual o menor a 0, pasar al final, sino ir al siguiente paso. En este caso, como no es igual o menor a 0, el resultado que obtuvimos después de ingresar el número es distinto a 0. Entonces este resultado, vamos a ver que el número que se ingresó entre 2. Después de eso vamos a ver que el residuo es igual a n del residuo entre 2, residuo 2. El x integer toString residuo s quiere decir que es para convertirlo en un string para poderlo usar en una cadena de texto, que viene siendo para cuando tomamos el residuo y concatenarlo a la izquierda. Después tenemos b, que b es igual a x, que x es el número concatenado a la cadena de texto, más volver a b, y n, que es el número, es igual al resultado. Después tenemos que para imprimir ya el resultado final es un system.out.print, en el que digo dentro de la cadena que el número es coma espacio más b. B va a ser mi resultado binario, más en binario. Me pide ingresar un número, el cual ingresaré 5. Le doy enter y me aparece como resultado el número es 101 en binario. Otro ejemplo, el número es 110 en binario. Después, continuando con la otra práctica, la práctica es sobre convertir un número de sistema decimal a un sistema octal. En este caso es el mismo que el binomial, el binal, nada más que los datos que cambian o que son distintos es que se divide el número que se ingresó entre 8 y el número que se ingresó residuo de 8. Es el único dato que se cambia. Después tenemos que el system.out.print en la cadena de texto agrego el número es concateno más b, que b es
vendría siendo el número octal de mi número que yo ingresé, que el usuario ingresó. Después ingreso un número, el cual 10, el número es 12 en octal. Después, por último, tengo lo que es convertir el número de sistema decimal a un sistema hexadecimal. En este, igual iniciamos con una clase en la cual yo le puse práctica HE. Después un public stack point main. Hago un escáner de H igual a new scanner system.in, donde me pide hacer importar un java.util scanner para poderlo utilizar. Después declaro las variables va a ser n, residuo, un string, x y el resultado. Después hago un system.out.print para una cadena de texto donde el usuario debe ingresar un número, el cual ese número se va a representar por n. El n es igual a h a .next.int porque está declarado con el int. Después el while lo utilizamos para hacer donde decimos que n si es mayor a 0, en el que aquí nos pone el profe un caso a considerar, donde primero tenemos que un residuo es igual a n. N es el número que se ingresó, residuo de 16 porque es el sistema hexadecimal. Después el número es dividido igual a entre 16. Tenemos después un which. Este which es un sistema múltiple. Antes de usar el switch usé un if y un else if, pero el sistema me decía que un warming, en el cual me daba como opción usar el which, el cual yo utilicé el switch. Y dentro de este ayuda a ejecutar se ejecuta en diferentes partes de lo que viene siendo de mi código en función al valor de la expresión, y nuestra expresión es utilizada con el int. Entonces en este caso, como para poder convertirlo, uno de los pasos a considerar es que si el residuo es igual a 15 o a 10 o a 12 o a 11 o a 10, se le va a dar una letra. Entonces aquí ponemos que el sistema múltiple en este caso va a ser el residuo, el número que obtengamos, y luego el caso va a ser si el residuo viene siendo 10, que es el caso, x
X es la variable string que nosotros pusimos para concatenarlo a la cadena, donde dice que es igual a A. Después usamos el caso donde si el residuo es 11, nos tiene que dar una B. Si el residuo es 12, nos tiene que dar una C. Si el residuo es un 15, nos tiene que dar una F. Y aquí vemos que X, por default, que X es igual a nuestra, dentro de nuestra cadena, ya sea de estas A, B, C, F, más el residuo, que el residuo es donde lo declaramos aquí en el switch. Para obtener el resultado es igual a nuestra variable que declaramos en string más X, que es otro donde lo declaramos, más el resultado de nuevo. Después hacemos un system.out.print donde le decimos que el número es, concatenamos más el resultado, es decir, donde se aplica todo el switch o donde solo va directo sin aplicar el switch, o como quien dice, no se considera este paso ya que no se encuentran los números de residuos que nosotros tenemos en los casos. Y después tenemos que es en hexadecimal. Para probar el programa tenemos que ponemos 10, tenemos el número es A en hexadecimal. Aquí es nuestro primer caso. Después tenemos, si probamos con el 11, es B en hexadecimal. El 12 es C. El 15, y ahí está probado que se está aplicando el switch y los casos que se tuvieron para realizar este programa. Y si ponemos otro número diferente a los casos, el 20, donde vemos que el número es 14 en hexadecimal. Y es así como pruebo mis 3 programas: programa de sistema decimal a binomial, el sistema decimal a octal y por último el sistema decimal a hexadecimal.